Bien, entonces bienvenidos a esta sesión número 11 de este curso de interpretación del estándar ISO 9001. Vamos a revisar específicamente el requisito de mejora que corresponde al numeral 10 del estándar. Y entonces empezamos con las generalidades. ¿Qué nos dicen estas generalidades? Bueno, pues que es responsabilidad de todos, ¿verdad? Determinar, es decir, documentar oportunidades de mejora y también seleccionar las oportunidades de mejora. ¿Por qué dice determinar y seleccionar? Porque a lo mejor como parte del análisis del contexto, si ocupamos, por ejemplo, la metodología FODA, podemos identificar diversas oportunidades perdón, la redundancia desde diversos puntos de vista, ¿de acuerdo? Entonces, aquí lo más importante es que esas oportunidades de mejora sean evaluadas, sean consideradas desde un enfoque de aportación o de un interés global, ¿de acuerdo? Aquí esa parte de selección de las oportunidades de mejora es muy importante que se tenga documentado cuál va a ser el criterio para seleccionarlos. Y por supuesto, el gran peso que le debemos dar para poder seleccionar esas oportunidades de mejora es todo aquello que realmente contribuya en un beneficio global de la organización, a pesar de los intereses particulares, ¿no? A lo mejor hay un beneficio en un área específica, sí, pero ese beneficio en un área específica realmente representa un beneficio para la organización, entonces esa oportunidad de mejora debería de ser seleccionada. ¿Qué pasa, por ejemplo, si proponemos una oportunidad de mejora solo en un área específica, pero solamente va a beneficiar una parte del proceso y la inversión es muy grande y a lo mejor solamente beneficia en un aspecto, pero realmente no hay un gran resultado? Entonces, pues esa oportunidad de mejora a lo mejor podría esperar, ¿no? No significa que se descarte. Por supuesto, si beneficia en algo a la organización, pues es una mejora que puede esperar a una siguiente propuesta o a que se madure de alguna manera la cultura de calidad o a que se madure de alguna manera el sistema de gestión de calidad para poderse implementar, ¿no? Entonces, yo aquí lo que sugiero es que hubiera un procedimiento para la mejora continua. Y en este procedimiento, pues a través de este procedimiento, tener un registro que me permita documentar esas oportunidades de mejora y que también me describa los criterios que voy a tomar para evaluar estas oportunidades de mejora, que me permita seleccionarlas, aquellas que realmente tienen un impacto positivo para la organización, ¿de acuerdo? Y entonces, ese mismo formato me permitiría demostrar que se está llevando a cabo o que se están llevando a cabo las acciones para poder ejecutar o llevar a esa mejora en la organización, ¿de acuerdo? Entonces, aquí obviamente pues estamos hablando de cómo lo voy a implementar. Resumo, yo lo haría a través de un procedimiento donde describa todas estas consideraciones y también un formato donde me permita ir registrando etapa por etapa la ejecución de las acciones, de tal manera que pueda evidenciar que se está implementando las acciones propuestas, ¿de acuerdo? Y todas estas mejoras siempre deben de llevar un enfoque de cumplimiento de requisitos o de incrementar la satisfacción del cliente o de cumplir algún requisito legal y reglamentario, ¿de acuerdo? Entonces, ese sería como uno de los criterios que tendrían que formar parte del procedimiento. ¿Hasta aquí vamos bien? Bien, entonces, Sí, Gracias. ¿Cómo voy a documentar ese procedimiento? Bueno, pues entonces, en mi procedimiento debo de poner esos criterios em, para seleccionar la mejora con un enfoque de toda aquella mejora que realmente contribuya a cumplir los requisitos y que mejore la calidad de los productos o servicios que otorgamos, ¿no? Y por supuesto, siempre debe de estar considerando
los requisitos de las partes interesadas, de los clientes y, por supuesto, los legales y reglamentarios, ¿de acuerdo? Así también, toda mejora debe de impulsarse para ayudar. Aquí en el inciso A, cuando hablamos de mejorar un proceso, un producto o un servicio, estamos hablando de que todo está bien, pero podemos eficientar algo, ¿de acuerdo? Lo podemos hacer en menor tiempo, lo podemos hacer más pequeño, más robusto, etcétera, ¿no? Pero no hay ningún incumplimiento. Ahora bien, también la mejora viene de cuando hay una no conformidad identificada. Ujú. Y aquí es donde entra el inciso B. Las mejoras deben de incluir la percepción para corregir algo, prevenir un efecto no deseado o atender las amenazas. Por eso dice reducir los efectos no deseados. Y entonces por eso el numeral 4.1 es el primer requisito que aparece en el estándar, porque de ahí van a venir mucha información que nos va a ayudar para poder llegar hasta este numeral de mejora, ¿de acuerdo? Y por último, cuando estamos haciendo auditorías internas, ¿cómo puedo hablar de que una auditoría interna me da información del desempeño? Bueno, normalmente habíamos dicho que podemos trabajar con una lista de verificación, ¿no? Y esa lista de verificación yo le puedo poner números consecutivos a los criterios que conforman esa lista de verificación. Y entonces vamos a suponer que yo estoy poniendo 100 criterios. Y entonces de esos 100 criterios, ¿cuántos salí de cumplimiento y cuántos están con incumplimiento? Pero también cuáles están, digámoslo así, como que en cumplimiento, pero se pueden mejorar, ¿no? Y eso pues va descrito en mi procedimiento de auditorías porque voy a poner una escala de calificación durante la ejecución de la auditoría. Y entonces, vamos a suponer que son 100 requisitos y con todas las calificaciones que fui poniendo durante la ejecución de la auditoría, y entonces vamos a suponer que obtengo un 93 de calificación, ¿no? Cuando sacamos el índice de desempeño, pues decimos 93 con respecto a los 100 que yo esperaba, ¿no? Entonces, a punto 93 por 100, pues es el 93% de desempeño del sistema de gestión de la calidad. Y así es como yo puedo decir, bueno, pues me voy a poner un objetivo en el cual para el próximo ejercicio de auditoría obtengamos al menos o incrementemos en un desempeño en un 1%, ¿no? Con respecto a la auditoría anterior. Podríamos poner como ese tipo de indicadores y entonces esa meta alcanzar donde vamos a hacer todos en conjunto lo posible para eficientar nuestros procesos o alcanzar mejores calificaciones en nuestros indicadores, etcétera. Bueno, pues eso también contribuye a la mejora del sistema de gestión de la calidad. Y entonces aquí tendría un registro de mejora. Aquí tendría a través de mis registros de tratamiento de no conformidades y la implementación de acciones correctivas. Y aquí también tendría mis registros a través de qué herramientas puedo aplicar con los resultados de las auditorías o cómo puedo analizar esos resultados para proponer mejoras, ¿no? Por supuesto, aquí, si yo ocupo el inciso C, pues voy a tener el resultado global de la auditoría, pero también analizaría los hallazgos que surgieron de la no conformidad y ahí tendríamos que analizar si hubo una reincidencia en alguna falla o si no habíamos fallado en algo y fue la primera vez por una causa justificada o etcétera, ¿no? Ahí tendríamos que analizar las tendencias que tenemos en los hallazgos de no conformidad para poder llevar ese o obtener un resultado de ese análisis para llevar a la mejora continua. ¿Hasta aquí voy bien? Sí. Perfecto. Y entonces aquí nos dice, dentro de las generalidades, que los ejemplos de mejora también pueden incluir la corrección, acciones correctivas, mejora continua, un cambio abrupto, que aquí, si hay un cambio abrupto o un cambio muy marcado, acuérdense que ya pasamos por un requisito que se llama control de los cambios, ¿no? O planificación de los cambios.
Aquí es donde entra esa conexión también, de que si hay un cambio abrupto, bueno, este se tendría que hacer a través de la metodología que documentamos en nuestro procedimiento de control de cambios. ¿Hasta aquí bien? Y bueno, entonces esto es como lo veríamos de manera general. Recuerden que aquí nos está diciendo que la mejora puede incluir estas consideraciones, ¿verdad? Entonces, vamos a ver en el numeral 10.2 es donde podemos ampliar lo que nos dice el inciso B, ¿no? Las consideraciones cuando hay una no conformidad o una posible, un efecto no deseado, ¿no? Entonces, vamos a ver. Aquí debe haber una condición. Cuando se detecte u ocurra una no conformidad, y aquí nos dice incluida cualquiera por quejas, ¿no? La organización debe reaccionar ante la no conformidad, ¿no? Acuérdense que también en la sesión pasada vimos que cuando hay una salida no conforme, estamos obligados a tomar acciones inmediatas, a lo que le llamamos normalmente una corrección. ¿Sí lo recuerdan? Sí. Bien, entonces, aquí, ¿cómo cumpliría yo este requisito? Primero que nada, teniendo un procedimiento para el manejo de no conformidades y también la implementación de acciones correctivas. ¿De acuerdo? Entonces, en ese procedimiento, yo tengo que describir cuando suceda una no conformidad, ¿quién es el responsable de realizar? ¿Se acuerdan del numeral de comunicación que me dice 5 incisos principales? ¿Qué voy a comunicar? Ah, bueno, ¿qué vamos a hacer ante la no conformidad? O el hallazgo de no conformidad encontrado. ¿A quién se lo voy a comunicar? Bueno, a todos los implicados. ¿Quién lo debe comunicar? Pues debe haber un responsable asignado. Por ejemplo, puede ser el que coordina esta parte, puede ser el responsable de calidad. ¿Cuándo lo voy a comunicar? Ah, bueno, pues cuando ocurra la no conformidad y cómo. Mi procedimiento tiene que contestar todo eso a través de una reunión, a través de la aplicación de un análisis de causas utilizando tales herramientas, etcétera. ¿Hasta aquí muy bien? Entonces, tengo que describir en mi procedimiento cómo es que vamos a reaccionar ante la no conformidad. Y hay que analizar si es necesario tomar acciones inmediatas para controlar esa no conformidad. Si regresamos al ejemplo del iceberg que les puse en sesiones pasadas, bueno, pues entonces es como que cómo voy a atender esa puntita del problema para evitar que siga dispersándose, ¿de acuerdo? O que llegue a afectar a otros procesos o a otros productos y servicios. Entonces, ¿qué voy a hacer para controlar la no conformidad y corregirla en ese momento? Y segundo, ¿cómo voy a enfrentar las consecuencias de esa no conformidad que está sucediendo? ¿De acuerdo? Por ejemplo, que estamos haciendo la fabricación de un jarabe. Y por a lo mejor estar haciendo algo que no me fijé, se rompe una tubería. Ah, bueno, pues las acciones para controlarla, acuérdense que esto también depende, o la regla dice que las acciones deben de corresponder a la magnitud del problema que se presente, porque dice las acciones pertinentes, ¿no? Entonces, cuando es pertinente, cuando dice la palabra pertinente, es porque debe ser acorde a lo que se esté presentando. Entonces, mi procedimiento siempre debe de manejar ese enfoque de que debe de ser las acciones necesarias para controlar y corregir esa no conformidad, ¿no? Entonces, vamos a suponer que se rompe esta tubería, bueno, ¿qué voy a hacer para controlarla? Pues a lo mejor le pongo un tapón para evitar que se derrame todo el jarabe, ¿no? Y hacer frente a las consecuencias, bueno, pues ¿qué vamos a hacer con toda esa merma que estamos teniendo por esa ruptura, ¿no? Y a lo mejor, pues ahorita se rompió la tubería, la controlo, pongo un tapón y a limpiar todo lo que se derramó al piso. Y luego evaluar la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad. Acuérdense aquí que es donde entra razón por la que se rompió la tubería. Y entonces habíamos dicho que podemos aplicar algunas herramientas
como la lluvia de ideas, como el diagrama de Ishikawa o simplemente los 5 por qué, ¿no? Y en este caso, pues a lo mejor terminamos de limpiar y ahora sí, vénganse todos a la sala de juntas y vamos a ver qué sucedió, ¿no? Y entonces entre todos los implicados, todos los involucrados, ¿quiénes deben de ser los implicados o los involucrados? Aquellos que tengan conocimiento sobre el proceso o la etapa del proceso en la que se está generando la no conformidad. Pueden ser los que estuvieron presentes, aunque no seamos los más competentes, yo simplemente soy el operador, no tengo todo el conocimiento de ese proceso, pero yo fui quien estuvo presente durante el incidente. Entonces, yo soy quien debe estar presente. ¿Quién más tiene que estar presente? A lo mejor el responsable de hacerle mantenimiento a la máquina, porque me puede decir si se le hizo el último mantenimiento o no, ¿no? Si a lo mejor ha tenido fallas recurrentes de esa máquina en algún aspecto que haya tenido relación con esa rotura en la tubería. ¿Quién más? Pues a lo mejor el responsable del proceso, a lo mejor el responsable que fabricó el jarabe para que sepa qué vamos a hacer con respecto al producto que se tiró al piso, que se mermó, etcétera. O sea, todos los que de alguna manera tengan una implicación con lo que está sucediendo y que aporten información de valor, son los que tienen que reunirse para poder hacer este análisis de causas y que pueda ayudarnos a implementar, bueno, a determinar esas causas y poder identificar las acciones correctivas a realizar. Entonces, ya que hablamos de manera general quiénes son los que tienen que estar, bueno, ¿qué vamos a hacer esos que nos vamos a reunir? Bueno, pues aquí la norma es muy clara. Mi procedimiento de acciones correctivas debe decir cómo es que vamos a revisar y hay que analizar la no conformidad, de dónde vino, por qué fue, hay mantenimientos, había incidencias, había alarmas, el personal está capacitado, la máquina es nueva, presentaba fallas, tuvo alarmas, etcétera, ¿no? Entonces hay que analizar y determinar con base en todo este análisis de la no conformidad, determinar cuál es la causa de la no conformidad. ¿Se acuerdan que cuando vimos la parte de gestión de riesgos, yo les dije que era muy importante que documentáramos los criterios bajo los cuales íbamos a decir si era un nivel 5, nivel 4, nivel 3 para evitar discusiones en estas reuniones? Hacer un poquito más eficiente la reunión de análisis para que no nos llevemos mucho tiempo y al final a lo mejor no llegamos a un resultado, ¿no? Bueno, aquí sucede lo mismo. Resulta que para poder hacer este análisis de la no conformidad, tendríamos que hacer uso del principio de gestión de la calidad que se llama toma de decisiones basada en la evidencia. Para que yo pueda decir que esa tubería se rompió porque Silvia era nueva en el proceso, tengo que irme al expediente de Silvia, saber cómo está su competencia, si estuvo capacitada, si no estuvo capacitada, si entró, si recién entró o ya tiene mucho tiempo trabajando ahí, si tenía experiencia en el manejo de esa máquina, etcétera, ¿de acuerdo? Para poder decir que sí, efectivamente era falta de capacitación en el personal, yo debo de documentar santo y seña de lo que encontré en el expediente de Silvia. Y fíjense bien, yo debo documentarlo. Y entonces eso me lleva a que aquí también debería de haber un formato que me permita documentar el resultado de ese análisis que estoy revisando y por supuesto que me diga qué es lo que voy a revisar. Y aquí es donde entra la herramienta de lluvia de ideas, por ejemplo, de diagrama de Ishikawa. Entonces mi procedimiento tendría que decir, bueno, cuando se identifica una no conformidad, tales, 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 tales se deben reunir. Lo podemos sintetizar que el comité técnico de la empresa o el comité de riesgos de la empresa, porque acuérdense que ya hemos visto a lo largo de la norma que hay funciones que se deben de cumplir
y que estas funciones las viene haciendo como que los responsables de los procesos, ¿no? O los integrantes del comité técnico o los integrantes del comité de riesgos. En fin, ¿no? Entonces, esas mismas personas pueden formar parte del comité de análisis de no conformidad para revisar cada quien desde su cancha qué ha sucedido, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor recursos humanos tendría que revisar la competencia de Silvia o el responsable del proceso debería echarle otro vistazo a la competencia de Silvia. A lo mejor el responsable de mantenimientos debería de echarle un vistazo al expediente de mantenimientos de la máquina en cuestión para ver si había presentado fallas, para ver si era nueva, si ya era vieja, si cuándo se le dio el último mantenimiento preventivo, etcétera. ¿De acuerdo? A lo mejor el responsable de la fabricación del jarabe tendría que revisar si a lo mejor hubo alguna anomalía en la viscosidad del jarabe, ¿no? Y que por eso se forzó la máquina y por eso se rompió. En fin, ¿no? Entonces, ahí entramos todos desde nuestra cancha a hacer el análisis y es por eso que todo eso tiene que estar documentado, ¿no? Aquí ya somos como los abogados para decir si alguna causa fue la culpable. Acuérdense que aquí no buscamos culpables personas, buscamos causas de la no conformidad y entonces vamos a buscar determinar quiénes fueron las causas más probables que generaron esta no conformidad. Y entonces mi registro debería de tener un apartado donde diga conclusión. Después de este análisis, hemos determinado que las causas más probables de la no conformidad son, o la causa más probable de la no conformidad es, y describo tal cual encuentro el resultado de esta investigación, ¿de acuerdo? O de este análisis. Y luego, pues aquí dice también que es mi obligación hacer un análisis en mis registros para identificar, para documentar, para determinar si ya habíamos tenido no conformidades similares o si a lo mejor no había pasado que se rompiera el tubo, pero ya habíamos tenido alertas por el área de mantenimiento que decía, esa tubería se debe de cambiar. ¿Cuándo paras proceso? Porque necesitamos cambiarlo, ¿no? Y como nunca paramos proceso, porque siempre andamos corriendo en producir, 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 pues entonces nunca cambiamos la tubería y aquí están las consecuencias, ¿no? Entonces, mi formato también tendría que decir un apartado sobre si hubo no conformidades similares en esa área o en otra, o en esa máquina o en otra. ¿De acuerdo? Bien, entonces ahora sí, con base en la causa más probable que identifiqué, pues mi obligación es realizar las acciones necesarias para eliminar la causa de la no conformidad. ¿De acuerdo? Acuérdense que por qué hablo de, aquí no dice, pero ¿por qué hablo de eliminar la causa? Porque por definición una acción correctiva apunta a eliminar la causa de la no conformidad. Entonces aquí recuerden que tenemos que ir echando mano de todos nuestros conocimientos que ya vamos teniendo a lo largo de nuestra formación, independientemente si es de este curso o es de otras cosas, es importante que vayamos haciendo, integrando esos conocimientos para ir fortaleciendo la implementación de estos requisitos, ¿de acuerdo? Bien, y entonces, una vez implementadas las acciones que determinamos como necesarias, pues hay que ver si efectivamente ayudaron a evitar que se vuelva a romper la tubería. Es decir, vamos a revisar qué tan eficaces fueron esas acciones correctivas tomadas. Y aquí, como bien lo dice, inciso E, en mi formato de acción correctiva debería de decir si fue necesario actualizar la matriz de riesgos, si fue necesario a lo mejor actualizar mi documento de análisis del contexto donde se identificaron las oportunidades, o si fue necesario a lo mejor actualizar mi cédula de proceso donde están descritas las oportunidades para ese proceso, o si fuera necesario hacer cambios en el sistema de gestión
y si fuera necesario a través de mi procedimiento de planificación de los cambios. ¿Vamos bien? Sí. Perfecto. ¿Sí? ¿Alguien levantó la mano? Sí, Paloma. Ok. Una pregunta. Y por ejemplo, si fue necesario hacer un cambio en el procedimiento o en la hoja de fabricación, ¿se considera como una mejora? Sí puede ser, dependiendo aquí nada más si acuérdate que para la mejora necesitas a lo mejor implementar toda una metodología o una serie de etapas para cambiar eso, entonces lo documentas con un formato de mejora. Y si no, basta con que en tu formato de acciones correctivas pongas cuáles fueron las acciones y en definitiva, acuérdate que por la naturaleza de las generalidades que vimos hace rato en la mejora, todas las acciones que tú implementes para atender una no conformidad también contribuyen a la mejora. No es que se considere una mejora, pero contribuyen a la mejora del sistema de gestión de la calidad. ¿Vamos bien? Entonces, cuando el auditor te pregunta, bueno, siempre se audita por proceso, pero pues va recorriendo pues la área involucrada en cada sección del proceso. Ajá. Y cuando te pregunta, ¿y qué mejoras tienes? Bueno, aquí esa pregunta va más enfocada hacia el inciso A. Cuando a lo mejor sí cambiaste a lo mejor tuviste que haber cambiado tu programa de mantenimiento recortando la frecuencia de los mantenimientos. Sirvió para corregir, ¿no? Sí. Normalmente es resultado de un efecto no deseado, te contribuye a la mejora, pero no es necesariamente una mejora implementada. Cuando te hacen ese tipo de preguntas, los auditores va enfocado a que, ok, todo va bien, pero ¿cómo te has exigido? ¿Qué has mejorado más que contribuya a esa eficacia o a esa mejora de tu producto o servicio? Entonces, esta pregunta sería básicamente si realmente has hecho cambios importantes en el sistema que hayan contribuido a la mejora. ¿Quién es el encargado de soporte? Por ejemplo, en nuestro caso tenemos años que siempre en todas las auditorías nos felicita como parte del proceso de investigación y desarrollo. Ok. Pero nosotros, pues dado ese tema, no nos queremos estancar y pensamos en la mejora continua. Ok. Y como mejora a palabra, pues hacemos varios cambios que nos van optimizando pues los procesos o nuestras actividades. Ajá. Pero no lo tenemos documentado. Por eso va más mi pregunta, o sea, ¿qué le contesto? ¿Cómo le puedo mostrar? Bueno, esas acciones que tú has hecho de palabra para mejorar tu proceso, la recomendación es que siempre las pongas en un formato de mejora, donde demuestres cómo fuiste avanzando etapa por etapa y puedas evaluar un antes y un después para que puedas decir, soy consciente de la mejora y lo hice a propósito, porque si no, a veces no es como que no tiene el impacto que debería tener porque lo hiciste como Dios te dio a entender. O pareciera o sea, sí hice una mejora, pero no estuvo planificada. Nada más la hicimos y se acabó. O sea, no tuvimos la oportunidad de medir un antes y un después de esas acciones implementadas. Ya, ok. Entonces sería muy parecido como, por ejemplo, en el análisis de riesgo, que sale un riesgo y luego lo atiendo y luego vuelvo a evaluar. Ajá. Sí, haz de cuenta que aquí en la mejora, pues lo que tú vas a decir, quiero reducir tiempos. Bueno, pues voy a hacer un cambio. Y luego dices, bueno, antes me tardaba 5 días en la generación de un nuevo proyecto. Ahora con ese cambio de etapa, nos estamos tardando 4 días y medio. Sí hubo mejora. Ok. Muchas gracias.
Sí, sí. Muy bien. Entonces, las acciones correctivas deben de ser apropiadas a los efectos de la no conformidad encontrada. Acuérdense que eso es una regla muy importante porque no me puedo quedar corto en las acciones que yo voy a decir que voy a implementar. ¿Y a qué se refiere? Esto debe ser apropiada a al efecto de la no conformidad. ¿Qué significa esto? Que no se le ha dado mantenimiento, entonces hago un programa de mantenimiento para esta máquina. No, que la causa raíz fue que el personal no estaba capacitado, entonces implemento todo un programa de capacitación en el cual la gente, no solo de esa máquina, sino de todas, tenga la capacitación apropiada. Que no, que la máquina ya es muy vieja, pues gestiono la compra de una nueva. Que la tubería no tenía una bombilla que permitiera medir la presión antes de que pasara por la tubería. Bueno, pues entonces colocamos una bomba o colocamos un manómetro que permite ir monitoreando la presión y por ende hay alguien que verifica la presión antes de iniciar la producción. ¿Sí me explico? Eso es cuando hablamos de acciones apropiadas a los efectos. No puedo decir, a causa raíz, el personal se le pasó por alto el mantenimiento, ¿no? Acción correctiva, se habló con Silvia para hacerle consciente de que la importancia de hacer los mantenimientos. Eso no es apropiado, ¿no? Entonces, ¿qué sí sería apropiado que se le pasó por alto? Bueno, ¿por qué se le pasó por alto? Ahí esa no es una causa raíz, es una justificación y normalmente las justificaciones no son válidas. Si alguien dice es que se le pasó por alto, bueno, ¿por qué se le pasó por alto? Porque no está capacitada, porque tiene sobrecarga de trabajo, porque no hay un programa que le indique que le toca mantenimiento a esa máquina y entonces por ende, pues implemento las acciones que realmente corresponden al problema, ¿no? Que si no hay un programa, pues creamos un programa que permita dar ese monitoreo. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué más dice? Bueno, la organización debe conservar la información documentada. Y obviamente, pues aquí con el formato, el cual dijimos que vamos a implementar la acción correctiva, ese es el que me va a ayudar para poder dar seguimiento a esas acciones y evidenciar que fui cumpliendo etapa por etapa. ¿De acuerdo? Y bueno, dice, en esta evidencia debe estar la evidencia de la naturaleza de la no conformidad, es decir, la causa raíz, cualquier acción tomada posteriormente, todas las acciones implementadas. Si dije capacitación, pues deben de estar ahí referenciadas las listas de asistencia, el temario, etcétera, ¿no? A lo mejor hasta las evaluaciones de conocimientos que le hice al personal que se capacitó, ¿no? Y por ende los resultados de la acción correctiva. Si fuera el ejemplo de esta tubería, pues tengo que hacer un seguimiento posterior a la primera producción siguiente donde ya la tubería fue permanente y a lo mejor un seguimiento posterior, ¿no? Verificar la integridad de las tuberías podría ser algo. Y entonces a lo mejor también tuve que hacer un cambio en mi mantenimiento de esas máquinas, ¿no? En donde evaluemos la integridad de la tubería, a lo mejor antes se hacía, pero no se documentaba. Bueno, pues en este caso también sería documentar ese seguimiento. ¿Vamos bien? Sí. Ok, bueno, para poder concluir con este ejercicio, entiendo, Paloma, que te gustaría ver cómo podríamos implementar una lluvia de ideas, ¿no? Y ya sé. Sí. ¿Sí? Y bueno, más bien nosotros utilizamos el Ichikawa. Ajá. Bueno, la lluvia de ideas y de ahí vamos formando posteriormente el Ichikawa. Pero la duda que tenemos más es importante darle seguimiento con un 5 porqués a la causa. No. Haz de cuenta que cuando tú ya pones un 5 por qué,
a lo mejor, bueno, en mi experiencia, que también depende de lo que diga tu sistema, pero un 5 ¿por qué? Es una herramienta que te puede ayudar. Ya tú tienes bien clarito qué fue lo que pasó, ¿no? Vamos a suponer que no llegó la materia prima y se pasó el proceso. Que yo sé bien clarito que no llegó la materia prima porque hay una falta de abastecimiento a nivel mundial. Entonces yo ya sé qué es eso, ¿no? O sea, yo ya sé que de ahí partió mi no conformidad. Entonces ahí es donde yo aplico los 5 ¿por qué? ¿No? Donde ya digo, ¿por qué por qué no se entregó el producto en tiempo y forma? Pues primero, porque porque no se pudo hacer la producción en el tiempo programado. ¿Por qué no se produjo en el tiempo programado? Por falta de materia prima. ¿Y por qué hay falta de materia prima? Pues porque hay falta de abastecimiento a nivel mundial. ¿Y por qué hay falta de abastecimiento a nivel mundial? Pues porque la guerra de Rusia contra Ucrania está limitando las exportaciones de tal cosa, ¿no? Bueno, y ahí dices, bueno, ahí ya sé puntualmente qué fue lo que pasó y solo me voy a enfocar en esa. O sea, ¿qué voy a hacer ahí? Pues buscar otro proveedor, buscar otro medio de entrada que a lo mejor no necesariamente venga de Rusia o no necesariamente venga de Ucrania, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tú ocupas el 5 ¿por qué? Es una herramienta que ya va muy específica a saber el por qué pasó eso, pero tú ya sabes qué pasó. Cuando necesitas explorar una posible causa, por ejemplo, la falla la falla de la tubería o el que se rompió la tubería. O sea, tú no puedes, sí, claro, es que Silvia, pues no, es que Silvia no sabe, o sea, pero tú tienes que demostrar que efectivamente, o sea, tú no puedes presumir que la causa más probable es la falta de capacitación del personal cuando pudo haber habido un conjunto de causas, ¿no? Entonces, cuando aplicas la lluvia de ideas en Ishikawa, ¿no? Y cuando tú aplicas Ishikawa, pues vas documentando, ok, dices que porque Silvia no está capacitada, bueno, esa la pongo en la rama de personal. ¿Y qué más hay del personal en esa causa, ¿no? O en esa rama del diagrama de Ishikawa. Entonces, tú puedes investigar todo ese conjunto de causas que van enfocados al personal y ahí documentar qué está pasando, ¿no? Entonces, pero ya amplías tu nivel de investigación porque ahí, pues no necesariamente tendría que ser la falta de capacitación, podría ser que no hubo un mantenimiento, podría ser que la máquina ya está vieja, podría ser que a lo mejor venía con más viscosidad el producto que se iba a procesar y que eso hizo que se derramara, etcétera. Entonces, tú puedes usar el Ishikawa solito en sí, se alimenta de una serie de causas que ya llegaron. ¿Y cómo llegaron? Pues a través de una lluvia de ideas. Entonces, necesariamente, si tú vas a usar Ishikawa, siempre debería de venir acompañado de una lluvia de ideas. Ojo, no es una regla escrita, no es un requisito, pero sí es natural que venga así, ¿no? Tenemos que reunirnos todos para saber qué es lo que vamos a poner en el Ishikawa. Bueno, pues para poder ir poniendo las posibles causas en el Ishikawa, pues viene siempre de una lluvia de ideas, ¿no? Lo mismo, si yo quisiera ocupar, a lo mejor no un Ishikawa, quisiera ocupar un diagrama de afinidades, pues también siempre viene de una lluvia de ideas o de un estadístico, de una información estadística anterior. Entonces, hay herramientas como el diagrama de Ishikawa, como el diagrama de afinidades, como el diagrama de Pareto, que siempre se ayudan de información de entrada, ¿no? De una información previa. No, por sí solos no funcionan. En cambio, una herramienta de los 5 ¿por qué? Por sí sola funciona. Una herramienta de lluvia de ideas por sí sola tampoco funciona, porque, ok, ya tengo las ideas y luego, ¿qué les hago? ¿Cómo las analizo? ¿Cómo las categorizo? ¿Cómo veo si hay algo en común? ¿Cómo analizo tendencias? ¿Cómo analizo, etcétera? Entonces, la lluvia de ideas también por sí sola no me ayuda. Siempre la lluvia de ideas va a ir a alimentar a otras herramientas por la naturaleza de la herramienta. Y si te das cuenta, tampoco no hay nada escrito al respecto, pero la experiencia te lo dice.
Entonces, una vez que después de la lluvia de ideas ya hice mi Chicago, tengo que demostrar todas las posibles causas Así hasta es, que ya me demostrar quede con una o dos o las que sean. las que surjan. Pues tienes que demostrar o descartar, porque también la investigación te ayuda a descartar las posibles causas. Vamos a suponer que dicen, no, es que la competencia es Silvia, pero resulta que Silvia es la que ha estado todo el tiempo en este proceso, resulta que incluso ella fue la que ayudó a la fabricación de esa máquina porque pues la máquina es hechiza, no hay nada en el mercado y se fabricó, etcétera. Entonces, tú puedes decir, ok, bueno, me voy al expediente de Silvia y veo que ella tiene 15 años en la empresa, veo que ella fue incluso la que colaboró en la implementación de tal máquina, veo que ella es la que está constantemente capacitando al personal, veo también que ella ha recibido capacitaciones no solamente de la operación de la máquina, sino a lo mejor de temas relacionados con la ingeniería de esa máquina, etcétera. Entonces, es por todo esto, y yo anoto todo eso, las evidencias que me permiten demostrar que esa causa se descarta como una causa más probable, por toda la evidencia que yo tengo, que no hay cómo sea por la falta de competencia de Silvia, ¿no? Otra a lo mejor dicen, ¿sabes qué? Es que no se le ha dado mantenimiento a esa máquina. Me voy al expediente de la máquina y digo, a ver, mantenimientos. No, pues que sí, se le ha dado mantenimiento preventivo conforme a lo marca el programa. Ok, ¿ha tenido mantenimientos correctivos? Sí, 2, y en esa tubería ya había tenido una. Ok, entonces no es que no se le haya dado mantenimiento, o sea, la causa que me digan es que no se le dio mantenimiento, se descarta porque hay registros que demuestran que el mantenimiento sí se le dio. Por otro lado, en la misma rama de equipamiento, podrían decir es que la máquina ya está viejita, necesita que se cambie por una actualizada. Tú puedes decir, bueno, esa puede ser la causa más probable porque a pesar de que ha tenido todos los mantenimientos programados, ha tenido un alto índice de mantenimientos correctivos, está siendo operado por personal con la competencia apropiada y entonces esta puede ser una causa más probable. Y ahí ya tienes la primera más probable. Ahora, vamos a las siguientes, a ver cuántas más se descartan o cuántas más se van sumando. ¿De acuerdo? Ya me quedó más claro, gracias. Y entonces, sí, en ese formato de acción correctiva, sí tienes que ir documentando el análisis de cada una de las causas que estás poniendo en tu Ishikawa, pero no todas necesariamente tienen que ser las más probables y también hay que tener claro que sí muchas se pueden descartar, pero también muchas se pueden confirmar. Entonces aquí puedes tener un conjunto no un problema, sino una problemática, ¿no? Porque tienes un conjunto de factores que llevaron a la falla. Y entonces aquí nada más hay que tener orden, ¿no? Bueno, se concluye que la posible o la causa más probable de la no conformidad es que la máquina ya está muy viejita, ¿no? Acción correctiva, se hace una búsqueda de máquinas que puedan dar, o que puedan cubrir la necesidad de la empresa, o no la hay, bueno, pues se propone la fabricación de una nueva máquina o se puede proponer la remodelación de una estructura o la reingeniería de cierta parte de la máquina para poder eliminar la causa raíz, ¿no? Pero también a lo mejor se encontró que los mantenimientos se realizan, a lo mejor semestralmente y tuvimos cada 2 meses una acción correctiva. Bueno, acción correctiva, bueno, se concluye que otra causa más probable es que los mantenimientos son muy esporádicos. Acción correctiva, recortar el periodo de mantenimiento de la máquina, a lo mejor a una manera mensual, a una frecuencia mensual. Y entonces ahí ya estás teniendo un conjunto de acciones correctivas que te van a permitir ir subsanando cada causa más probable encontrada. Y fíjense bien cómo hablo, causa más probable encontrada, porque nadie tiene la verdad absoluta. Yo podría sospechar que porque la máquina está viejita, podríamos sospechar con toda la evidencia que los mantenimientos están siendo muy prolongados, pero y aún que lo hagamos, a lo mejor puede que surja otra situación que en este momento no estamos viendo. Por eso es importante que se hable de
que se trata de buscar las causas más probables y que en ese tenor implementamos las acciones correctivas apropiadas. ¿De acuerdo? Y entonces, cuando hablamos de la eficacia de las acciones correctivas, podríamos decir, bueno, eso que implementamos sí fue eficaz, pero resulta que había otro factor que no vimos durante la investigación, entonces volvemos a retomar por otro camino. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien hasta aquí? Y ahí cómo quedaría el tema del cierre de la no conformidad. Bueno, al final debería de haber un apartado para la evaluación de esa eficacia y tú puedes decir, bueno, voy a hacer un seguimiento, primero con la reparación voy a hacer pruebas, ¿no? Siempre que se hace cambio de una maquinaria, hay que hacer una calificación de operación en donde decimos, a ver, déjale caer, no sé, un líquido parecido al del producto o fabriquen tantito jarabe para que lo echemos y veamos si ya no se vuelve a forzar, ¿no? Y entonces empezamos a hacer una producción piloto donde veamos que si sí funcionó, pues pueda servir para la generación de un producto y no necesariamente sea mermado, pero que si no sirve, pues entonces no se pierda tanto producto, ¿no? Entonces tú dices, bueno, voy a hacer seguimiento a la hora de la reparación de la máquina, pero también voy a dar seguimiento con el primer producto con el primer lote de producto que se fabrique nuevamente con esa máquina. Y luego voy a hacer seguimiento a la semana para ver cómo salieron todos y a lo mejor, como ya el mantenimiento lo hice mensual, se va a hacer seguimiento mensual a través de la verificación de las condiciones de la tubería, ¿no? Eso yo estoy hablando en el ejemplo de la tubería, pero ese seguimiento va a depender otra vez de la naturaleza de la no conformidad, porque tú puedes decir, bueno, voy a hacer seguimiento en la siguiente auditoría interna, pero si la siguiente auditoría interna es dentro de un año, tú no puedes dejar que esa falla en la máquina se revise en la auditoría, ¿de acuerdo? A lo mejor implementas un cierto tipo de supervisiones o verificaciones de la máquina mensual a raíz de ese riesgo que tienes latente. Entonces, eso va a depender de lo que tú dispongas para el tiempo de seguimiento. Tú ya desde ahí, desde que estás implementando tu acción correctiva y ya dijiste, ya quedó, ya todo está bien. Entonces, ¿cómo voy a hacer seguimiento? Bueno, pues ya ahorita hice el primer seguimiento cuando hicimos el cambio de la tubería o la reparación o lo que sea. Vamos a hacer en la primera producción, vamos a hacer otro seguimiento y después voy a hacer nada más a lo mejor al término de 10 producciones. Y ya si ya todo queda bien hasta ahí, se da por cerrada la no conformidad, se da por cerrada como eficaz, ¿no? Entonces tú ya al final debes de tener un apartado donde digas evaluación de la eficacia y entonces vas redactando vas contando la telenovela que fuiste viviendo en esa verificación. Bueno, el día de hoy, no sé qué día es, 26 de julio, se terminó la reparación, se ingresó tal lote de producto, de lote piloto de tal cantidad de, no sé, de 20 litros, para probar el funcionamiento en la operación de la máquina, ¿no? Y entonces resulta que, pues sí, efectivamente, se logró fabricar esos 20 litros. ¿Y por qué piloto? Porque normalmente mi lote es de 100 litros. Entonces, se logró fabricar y todo salió bien, la máquina resistió. Ok, perfecto. Luego, no sé, 30 de julio, ya se hizo la producción de 10 lotes continuos de este producto. La máquina funciona correctamente y, bueno, no se presentó ninguna falla relacionada con la no conformidad. Y a lo mejor otro todavía más en el seguimiento, ¿no? Pues que 20 de agosto se realizó el mantenimiento preventivo en el cual verificaron la resistencia de la tubería, resultando que todo está en orden, que no se ve riesgo de rompimiento ni nada y por lo tanto se da por cerrada la no conformidad. Y ahí ya la cerraste. Acuérdense que para evaluar la eficacia de la acción correctiva es efectivamente que no vuelva a suceder, ¿no? Que realmente eliminamos
la probabilidad de recurrencia. ¿De acuerdo? Entonces Sí, es incorrecto cerrarla por no efectiva. no sería incorrecto, Paloma. Lo que pasa es que, por ejemplo, como hay veces que pon tú que digas, bueno, es que como acción correctiva dijimos que se tiene que hacer una verificación en el mantenimiento y tú vas y dices, ¿y la verificación? Oye, había otro formato que tenías que hacer para llenar. No, pues es que no lo hice. ¿No lo hiciste en ninguno de los tales? No. Bueno, pues entonces no la puedo cerrar. Debido a que no se hizo la verificación, ciertamente hasta ahorita no se ha roto, los lotes han estado bien, pero no se está haciendo la verificación, se da un tiempo más para la verificación y entonces haces un complemento de acciones o puedes levantar otra no conformidad porque no se acató en la implementación de las acciones o no se hicieron en el tiempo en el cual habíamos establecido. Ajá, entonces no es que sea incorrecto cerrarla o cerrarla como no eficaz. Sí sería correcto. O sea, si no fue eficaz y la cierras como no eficaz, sí sería correcto, pero estás obligada a abrir otra no conformidad o a darle seguimiento sobre esa misma. Porque si no fue eficaz y hasta ahí llegué y luego, ¿dónde está el desenlace de la telenovela, no? Todos nos quedamos como que esperando que toda fuera felicidad al término de la telenovela y pues nos dejaste a medias porque no vimos el desenlace. Entonces, o abrimos nuevos capítulos o continuamos sobre ese mismo que ya teníamos documentado. ¿Puedo intervenir, Silvia? Claro que sí. Hay no conformidades que, que no se pueden cerrar en un corto tiempo. A veces nos obligan a decir que en 3 meses vamos a solucionar algo que no se puede solucionar en 3 meses. Yo lo digo por cuestiones de infraestructura, por ejemplo. Entonces, yo lo que sugiero ahí es que los tiempos se alarguen un poquito, porque si no caemos en lo mismo. Y lo que sí se puede generar es seguir trabajando sobre eso, o sea, decir, necesito 5 millones de pesos para modificar, pero ahorita tengo uno, hice esto, me faltan 4 y sigo trabajando. Yo eso es lo que recomiendo. Sí, por eso es importante que en ese formato pongamos todas las acciones correctivas y vayamos dando cuentas de cómo van avanzando. Como bien lo dice la maestra Dulce, para cerrar una no conformidad, a lo mejor dentro del primer plazo de 30 días, haces tu plan de acciones, pero resulta que tienes que comprar una máquina nueva que requiere tal inversión y entonces, pues no se va a poder lograr en los próximos 3 meses. Entonces ahí es cuando dices, bueno, acción correctiva se hacen los mantenimientos, ¿no? Pero dentro de 12 meses ya se estará previendo que haya recurso para el cambio de la máquina por una nueva. Y ciertamente se va a ir a los 12 meses, pero no tienes por qué mantener abierta la no conformidad porque, ay chicos, a veces me he topado con organizaciones que vas y tienen 6 no conformidades abiertas y tú dices, pero ¿por qué está abierta? No, porque nos dimos 12 meses para implementarla. Pues sí, pero vamos a suponer, o sea, tu acción correctiva quedó hasta que hiciste el mantenimiento y la reparación de la máquina. Y entonces, para no tenerla abierta, como vas a cambiar una máquina vieja por una nueva, sácalo a una oportunidad de mejora donde digas cómo va a lo mejor el ahorro de tus recursos o como dice la maestra Dulce, para esta etapa ya abrimos la puerta porque va a entrar una máquina nueva que viene más grande. Hicimos una remodelación a la puerta. Como la máquina más grande requiere ventilación, pues se va a hacer en otro lado donde ya tiene ventilación. No sé, o sea, vas dando un seguimiento a esos avances que tienes pendientes, pero no tienes por qué mantener abierta tu no conformidad, porque la no conformidad fue la falla de la tubería y a lo mejor fueron acciones inmediatas que no subsanan al 100%, pero que gracias a esos mantenimientos, a esa remodelación que hicimos, ya no se ha vuelto a romper la tubería, entonces ya la cierras como eficaz. Claro, lo ideal es tener una nueva, pero esa decisión no se toma de un día para otro, ¿no? Entonces va a llevar su tiempo y a lo mejor, como dice la maestra Dulce, pues no se presionen a decir que la nueva va a quedar en 3 meses, porque pues no, por el recurso que se requiere,
Es imposible que hagamos un cambio tan grande en 3 meses, ¿no? Entonces, o lo puedo meter como una acción de mejora y por ende una planificación de cambios, ¿no? Y entonces voy regulando a través de mi formato de planificación de los cambios, voy regulando, voy registrando cómo van los avances, de tal manera que, acuérdense que, ¿qué dijimos la sesión pasada? Que aquí lo importante del tiempo de atención, ¿no? Es que no haya una razón injustificada, ¿no? Oye, que me voy a tardar 12 meses, sí, pero tengo justificación, ¿no? Porque, porque requiere un recurso más grande para, para comprar una máquina nueva y entonces lo lanzo a una oportunidad de mejora. Y ahí, esa oportunidad de mejora me permite cerrar esa no conformidad, ¿no? Y me va a permitir alargarme el tiempo que me tenga que alargar. Ahora vamos a suponer que en esa oportunidad de mejora, yo ya dije que me voy a tardar 12 meses y llegando el 9º mes por el seguimiento que estamos dando, decimos, ¿sabes qué? No vamos a llegar a cumplirlo en los 12 meses, entonces desde ahorita pedimos 3 meses más, es decir, esta mejora se va a alargar a 15 meses, pero desde antes, cuando yo llego a los 12 meses y no lo logré, entonces otra vez dices, pues ya es no conformidad, porque no le diste el seguimiento, y entonces ahora quieres otros 3 meses, pero pues ya debe de haber una penalización porque no estuviste al tanto de tu seguimiento de la mejora. En cambio, la mejora siempre va a análisis de tendencia, siempre va en una forma preventiva, en una forma en la que tú ya tienes un orden. Y así, pues, ¿sabes qué? Ya, o a lo mejor estamos en el mes 11, ok, pero este mes no vamos a alcanzar a librarla, entonces vamos a pedir 3 meses más. Entonces, justificas el por qué, se va a tardar 3 meses más, porque a lo mejor ya está en la aduana, pero está frenada la importación, a lo mejor porque ya se hizo el pedimento, pero va a tardar los procesos aduanales para que entre al país, etcétera, ¿no? Entonces, ya justificas que tienes una causa viable o una causa justificada del por qué te estás tardando, pero siempre todo debe de ir documentado de una manera planificada, no puede agarrarte la sorpresa. Y es que hasta que cumplí el año fui a preguntar a la aduana del por qué no ha llegado y resulta que tiene 4 meses atorada mi máquina en la aduana y ahora ¿qué hacemos? Porque entonces ahí sí hay un problema, ¿no? ¿Sí lo vamos viendo? Sí. Sí, vamos, sí me van siguiendo todos del cómo podemos, de una acción correctiva, puedo cerrarla de alguna manera y aquello que se va a postergar lo puedo sacar a una oportunidad de mejora que me permita tardarme el tiempo que me tenga que tardar sin penalización alguna. Sí, gracias. Muy bien, excelente. Entonces, no sé si hasta aquí una acción, el manejo de una no conformidad y la implementación de las acciones correctivas nos vaya quedando claro. Bien, voy a avanzar y si nos queda un ratito, hacemos un ejercicio. ¿Les parece bien? Bien, como parte de la mejora, fíjense bien, todo lo que hagamos de una manera en la que todo está bien, pero lo podemos eficientar. ¿Qué significa eficientar? Que lo podemos hacer con menos gente, que lo podemos hacer con menos persona, con menos tiempo. A lo mejor que cambiemos una materia prima por otra para mejorarle la apariencia del producto o que cambiemos, no sé, la imagen de nuestra vestimenta para dar una mejor percepción al cliente cuando estemos en sus instalaciones, etcétera. Bueno, pues todo eso tiene que tener un enfoque de que realmente apoye a la mejora del producto o del servicio, ¿de acuerdo? Y entonces, el requisito me dice, la organización debe de mejorar continuamente. Aquí, fíjense, no me pide que haya en intervalos planificados. Entonces, no es necesario tener un programa de mejora. Si yo tengo al menos una mejora cada ciclo, cada año, cada 6 meses,
va a estar bien visto porque al menos en cada ciclo tengo una mejora y eso me permite dar esa continuidad, ¿de acuerdo? No me pide un programa, por lo tanto no es obligatorio que al menos cada 12 meses haya una, tal cual. Pero si lo hago, entonces me permite demostrar que esa mejora es continua, por ciclo, ¿de acuerdo? Ahora bien, previendo esas oportunidades de mejora, me tienen que ayudar a que mi sistema de gestión de la calidad siga siendo conveniente. Por ejemplo, si fuéramos accionistas o empleados de Kodak, ¿no? Y mi sistema dijera, oye, es que ya viene la fotografía digital. No importa, nosotros somos aquí los meros meros en el en el revelado de fotografías, tenemos la máquina de punta para el revelado. Oye, pero es que resulta que estas ya no van a funcionar. No importa, nosotros sigamos en esto porque somos los Juanes Camaney de la fotografía y del revelado, ¿no? Impreso. ¿Qué significa? Que pues no vimos esas tendencias y por lo tanto poco a poquito nuestro sistema de gestión dejó de ser conveniente porque ya no tenía la misma oferta de mercado, porque ya no tenía las mismas oportunidades de tener ingresos, de tener utilidades y poco a poco fuimos entrando en decadencia, ¿no? Entonces, si las cosas no ayudan a que sigamos creciendo, a que sigamos teniendo utilidades, ahora sí que esto, que siga siendo viable nuestro servicio ante los clientes, entonces hay que ponerle ojo a qué debo mejorar para seguirme manteniendo en el mercado, ¿de acuerdo? También las mejoras deben de contribuir a que el sistema de gestión de la calidad siga siendo adecuado. ¿Qué tal si mis procedimientos se documentaron hace 5 años, pero hace 5 años no teníamos la madurez que tenemos ahora? Entonces, sería importante que veamos qué cambios son los que tendríamos que hacer para seguir garantizando que las actividades que hacemos correspondan a lo documentado en mis procedimientos y que, por supuesto, mis procedimientos siguen siendo adecuados para la operación. ¿Sí vemos esta dualidad? De que las actividades sean acorde a mis procedimientos, pero que también los procedimientos sean adecuados para la operación actual. Sí, Sí, gracias. Y por último, mejorar continuamente para seguir alcanzando los resultados de los procesos o de las salidas de mis procesos y por ende la salida global del sistema de gestión de la calidad, ¿no? Y aquí la mejora continua, hablando en términos de eficacia, en la vida cotidiana lo vemos cuando en las auditorías me dicen, ¿qué mejoras has implementado? Ah, no, pues ¿sabes qué? Que cambié las metas de mis objetivos. Ah, perfecto. ¿Sabes qué? Que cambié los objetivos, los reestructuramos y le pusimos nuevas metas. Ah, perfecto. O ¿sabes qué? Que implementamos otra parte, un nuevo proceso que permite quitar un cuello de botella de tal parte porque ahí resulta que nos estábamos atorando y los tiempos de entrega se estaban viendo afectados. Ah, excelente. O sea, todos esos cambios contribuyen a seguir alcanzando los buenos resultados del sistema de gestión. Y entonces, en ese sentido, volvemos a lo mismo. Este tipo que dentro de las generalidades corresponden al inciso A, que no estamos incumpliendo nada, pero hay tendencias que nos dicen que puede haber problemas a futuro o que ya tenemos mejores resultados y por lo tanto podemos ir cerrando un poco más nuestros indicadores o ir robusteciendo nuestros indicadores, van en este sentido, ¿no? En mejorar continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia de nuestro sistema de gestión de la calidad, ¿no? Entonces, para lograr esta mejora continua en estos 3 aspectos súper importantes para el sistema de gestión, dice que debemos considerar los resultados del análisis y la evaluación. Acuérdense que en el 9 vimos cuál es la información de resultados de análisis y evaluación, ¿no? Que tiene que ver con el desempeño de los
del cliente, que tiene que ver con la capacidad operacional, el desempeño de los procesos, etcétera, ¿no? Y también debemos de considerar aquellas salidas de la revisión por la dirección. ¿Se acuerdan cuáles eran las salidas que hablamos que eran muy importantes? Alguien que me ayude con un ejemplo de esas salidas de revisión por la dirección. Son acuerdos, son recursos. Ajá, decisiones o acuerdos enfocados a... Ajá, recursos Ajá. y no me acuerdo el otro. A la necesidad de recursos, ¿no? A la necesidad de implementar algunas mejoras, y a lo mejor a implementar la necesidad de algunos cambios, ¿no? En el sistema de gestión. Entonces, si se dan cuenta, va de nuevo esa revisión por la dirección, y como estamos haciendo un análisis global desde todas las perspectivas, pues es la principal fuente de mejoras para un sistema de gestión. ¿Por qué dice aquí? Hay que considerar los resultados del análisis y la evaluación y las salidas de la revisión para documentar las necesidades u oportunidades, ¿no? Que se van a considerar siempre como parte de la mejora continua. Entonces, Paloma, cuando me preguntan qué mejoras he tomado, ve los resultados de tu revisión por la dirección, ¿no? Porque finalmente los resultados del análisis y evaluación siempre los abordamos en la revisión. Ok, gracias. Yo tampoco. Hola, hola, ¿sí se escucha? Yo sí escucho. Sí, Ya. ya se escucha. ¿Sí, sí? Ok. Les decía que si alguien tiene algún ejemplo que quisiera que pudiéramos abordar. Alguien que diga, a mí me pasó esto y no supe cómo atenderlo, o no supe cómo hacer el análisis de las causas. ¿Nadie? Peluche, a Candy, tú sí tienes algún ejemplo, a ver, dime y lo aplicamos, ¿sí? Es que hoy tengo aquí a mis perritos conmigo, chicos. Bien, entonces, veamos. ¿Tú sí? Sí, Candy. Bien, entonces vamos a poner una posible no conformidad. Pues a lo mejor el mismo que les vengo diciendo de la tubería, ¿qué les parece? Nada más que ahora ya lo vemos visualmente. ¿Qué pasó, amor? Agüita, bebe agüita, corre. Ok, entonces, ¿sí me escuchan ahí? Sí, sí, escuchamos. Ok, ¿les parece si pongo el mismo ejemplo de la tubería o ponemos algún otro? O un producto no conforme. Ok, ok, perfecto. Entonces ahí, por ejemplo, Paloma, algún ejemplo que tengas o que nos puedas ayudar a imaginarnos. Acuérdense que esto no pasa en México, ¿eh? Entonces es
sucede en cualquier otro país, pero en México no. Entonces vamos a hablar de puros casos hipotéticos. Pues el rechazo de un producto por cambio de apariencia antes de su vida, del término de su vida útil. Ok, hoy este está fuerte, ¿eh? Ok, vamos a redactarlo. Entonces, ¿dónde lo detectamos? ¿En la empresa a través del análisis de estabilidades o lo detectó algún cliente? Un cliente. Ok, perfecto. Bueno, vamos a poner no conformidad. Sí ven mi pantalla, ¿verdad? Sí. Ahora denme un segundito. Silvia, una pregunta. Sí, Hablando sobre la mejora, si ya se implementó un sistema de gestión en una empresa ujú, y si conforme, bueno, en el siguiente año, 1 o 2 años, se están robusteciendo los procedimientos, eso se puede considerar como parte de la mejora, que entiendan eh, que mejora es algo como medible, ¿no? Pero yo tengo como dudas. o sea, ya tu sistema ya está documentado Ah, y vas a empezar ¿a qué te refieres con robustecer? robustecer como hacerlo todavía más detallados, por ejemplo, más Sí, específicos, más sí, descriptivos. sí, por supuesto, se puede utilizar como una oportunidad o considerar como una oportunidad de mejora si es que no surgió de una no conformidad, ¿no? Ah, O surgió como una no conformidad, pero como esa parte de detallar tus procesos te va a llevar mucho tiempo, entonces lo sacas como una oportunidad de mejora y entonces a través de un plan de mejora donde tenga todo un cronograma que te permite extenderte todo un año, a lo mejor, pues ya sí puede ser considerado como una oportunidad de mejora o como una acción de mejora. ok. Entonces, si lo ponemos como en un plan, pues sí, ya se ve diferente, ¿no? Claro, claro, sí. O sea, a lo mejor resulta que la no conformidad es que alguien hizo algo que no debería de hacer, ¿no? Y la causa dice que porque el procedimiento es ambiguo o así lo establece y eso fue lo que nos generó un error. Entonces tú puedes decir, bueno, acción correctiva, corrijo el procedimiento, lo detallo mejor de tal manera que no haya lugar a ambigüedades, pero también me doy cuenta que casi todos nuestros procedimientos están hechos de la misma manera, ¿no? Ujú. Entonces ahí es donde dices, bueno, acción correctiva, detallar este procedimiento tal, pero adicionalmente, oportunidad de mejora es que todos mis procedimientos tendrán que ser revisados con el mismo criterio para poder mejorar la redacción, para no dejar lugar a dudas con las ambigüedades posibles, ¿no? Entonces, pues ya lo sacas con una oportunidad de mejora de tal manera que puedas, ¿cómo se podría decir? Puedas llevarte el tiempo que te va a llevar esa documentación, ¿no? Ujú. Ok. Y entonces, sí,
Estaba buscando el formato, pero no lo encuentro, chicos. Entonces, se los voy a poner en la carpeta posteriormente, ¿de acuerdo? Bueno, sí, contesté tu pregunta, Sí, muchas Lore. gracias. Ajá. Perfecto. Bueno, entonces, este ejemplo que nos dice Paloma, por el tiempo no lo vamos a poder llevar al 100%, pero sí lo voy a plantear para que sepan las etapas que debería de seguir esta investigación, ¿de acuerdo? Vamos a suponer que se comunica con nosotros, no sé, el cliente, ¿cómo qué producto estaríamos hablando, Paloma? Un, un medicamento, un químico, ¿qué sería? Un alimento, Un químico, un conservador. un conservador. El cliente, no sé, alimentos SADCB, se comunica para informar que él, ¿cómo dijiste que era un qué? Conservador. Voy a poner por darle una característica conservador 25, ¿eh? Pero podrían ser cualquier nombre, ¿de acuerdo? Muestra una apariencia lechosa, por decir algo, ¿no? Una apariencia lechosa. Tiene, no sé, 100 piezas de, no sé, de 250 que tienen, que han, que más bien, que 100 piezas, más bien, que 100 piezas del conservador, que 100 piezas del conservador 25 muestran una apariencia lechosa. ¿No? Entonces aquí, que 100 piezas de 250 del conservador 25 muestran una apariencia lechosa, ¿no? Bueno, en este caso tendría que proceder como una queja porque el cliente es el que nos está informando, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que tendría que documentar es una queja. Entonces, vamos a poner aquí. Primero, voy a describirles lo que tendríamos que hacer. Número 1, documentar la queja. Ok, para documentar la queja, ¿qué necesito? Bueno, primero necesito datos de contacto de quien presenta la queja. ¿Qué datos de contacto? Teléfono, correo electrónico, nombre completo, ¿de acuerdo? Nombre de la empresa, etcétera. Luego necesito datos del producto. ¿Cuáles son esos datos del producto? ¿Cuándo me lo compró? ¿Con qué factura se lo vendí? ¿Cuántas piezas me compró? ¿No? ¿En qué fecha lo compró? Si previamente ya se le había presentado alguna situación, ¿no? Y por otro lado, a lo mejor datos generales o información adicional relacionada con la queja. Ahorita lo estoy hablando en términos de queja, pero ciertamente es una no conformidad, ¿de acuerdo? ¿Por qué lo hablo en términos de queja? Pues porque el cliente ya me lo está informando. ¿Voy bien hasta aquí? Y algo muy importante también, que solicita el cliente
como parte de la atención a la queja. Por ejemplo, ¿qué puede solicitarme el cliente? ¿Sabes qué? Quiero que me las cambies. O ¿sabes qué? Quiero devolvértelas y hazme una nota de crédito porque quiero mi dinero. Ya no me interesan esas piezas, ya no me sirven y por lo tanto, pues ya no las voy a ocupar porque ya compré en otro lado y quiero que me devuelvas mi dinero, ¿no? Entonces, a eso se refiere a qué solicita el cliente como parte de atención de la queja. ¿De acuerdo? Ahora bien, parte de documentar esa queja viene el análisis. Número 2, análisis de la procedencia de la queja. ¿De acuerdo? Aquí a lo mejor vamos a tener que solicitar el retiro de producto para analizarlo e identificar pues las posibles o observar las características del producto, ¿no? ¿A qué me refiero la procedencia? Si procede o no la queja, ¿de acuerdo? 2, a lo mejor revisar el estudio de estabilidades del producto en nuestra planta. ¿Qué significa esto? Que yo voy a ver si nosotros como parte de la estabilidad del producto ya habíamos identificado ese tipo de comportamiento lechoso en nuestro producto, ¿no? Como para saber si sí es propiamente la degradación del producto o si fue un mal almacenamiento por parte del cliente, ¿de acuerdo? De ahí va a depender si le decimos, sí procede tu queja, te cambio las piezas, o ¿sabes qué? Ya investigamos, la queja no procede porque bla, 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 y pues por el momento y por atención a ti, te puedo devolver tu dinero, pero pues no es un daño en mi producto, ¿de acuerdo? Revisar el estudio de estabilidades, a lo mejor analizar el producto no conforme. Y entonces aquí voy a abrir otro. Fíjense, aquí ya estoy conectando, aquí conecté con una queja. Pero entonces ahora voy a documentar, número 3, documentar la no conformidad. ¿Qué significa documentar la no conformidad? Aquí ya tengo un segundo formato vinculado, donde, ¿qué voy a hacer para documentar? Voy a identificar las características del producto. Voy a ver, ahora sí, aquí el producto dañado, digámoslo así, como definir lo que no es, lo que no debe estar presente en el producto, ¿no? Ahora, aquí, por eso les decía que estaba bueno y un poco complicado, porque aquí, si llegamos a determinar que efectivamente es un problema interno, es decir, en las estabilidades de nuestro producto, tenemos que proceder a un retiro de producto del mercado, ¿no? Y es todo otro tema, ¿de acuerdo? Bien, ahora, ya documenté la no conformidad y con base en todo el análisis voy a determinar si efectivamente ¿no? Aquí voy a determinar si procede la no conformidad. Fíjense bien, aquí tengo pendiente todavía definir si sí procede la queja. Aquí tengo pendiente todavía decidir si sí procede la no conformidad, porque aquí entra otro proceso
adicional. ¿Qué es otro proceso adicional? Ya, que es documentar el análisis de producto no conforme. ¿Qué significa esta documentación? Primero que nada, estamos obligados a identificar si existen otros productos del mismo lote afectados. ¿Cómo haríamos eso? Revisar si hay otras quejas por la misma causa. A lo mejor no tenemos quejas, pero sí ha habido devoluciones de producto. El momento de entregarlo, si nos han devuelto porque ya no es una apariencia lechosa, pero sí no es muy transparente que digamos, ¿no? Si hay identificar si hay otros lotes de producto con la misma afectación. Si decimos que sí, entonces hay que detonar todo un protocolo de producto no conforme en el cual tenemos que decidir si tenemos que recolectar todo el producto, ¿no? Aquí mismo lo voy a poner para aunque se haga más chiquito. Aquí sería tomar las acciones inmediatas, como puede ser como el retiro de producto del mercado. Ahí los que tenemos producción o comercialización de productos estamos obligados a tener un procedimiento donde describamos cómo voy a hacer el retiro del producto del mercado y entonces hay que ejecutar ese procedimiento. Otra que hay que hacer es a lo mejor inmovilizar el producto que tengo en planta. A lo mejor empezar a hacerle análisis al producto para determinar las causas y también podría ser a lo mejor detener la fabricación de lo que está en curso hasta que no se concluya cuál es la razón del por qué tiene esa apariencia lechosa, ¿no? Posteriormente a esto, pues ahora sí, vendríamos a tomar las acciones correctivas correspondientes, ¿no? Sería número 5, documentar el análisis de las causas más probables con su correspondiente, aquí podría ser aplicando alguna herramienta de calidad y el correspondiente, más bien, y la correspondiente investigación, ¿no? Aquí decidir o concluir las causas más probables. Entonces viene la siguiente etapa, que es implementar las acciones correctivas.
¿De acuerdo? Y acuérdense que aquí tienen que corresponder con la naturaleza y magnitud de la no conformidad. Ok, una vez implementadas las acciones correctivas, tendríamos que ver, bueno, aquí, por otro lado, hay que comunicarnos. Déjenme ver aquí. Ok, aquí, dentro de esta parte, a lo mejor también tendríamos que comunicarnos al cliente o con el cliente para informarle el estatus o el estado que guarda en la atención a la queja presentada. Ahora aquí abro un comercial. El tiempo que pasa entre que el cliente presenta la queja y al tiempo en el que le informo, sabe que su queja sí procede, vamos a hacer tales acciones, o sabe que su queja no procede por esto, por lo otro, no debe exceder los 10 días hábiles, digo los 10 días naturales. ¿De acuerdo? Eso, todos estamos obligados a cumplir esos 10 días. ¿Por qué? Porque está regulado por la Ley de Infraestructura de la Calidad. Esa ley, bueno, anteriormente la ley sobre metrología y normalización lo establecía, donde teníamos 10 días para darle la atención. Ahora la ley de infraestructura de la calidad, que es la que subroga a la ley federal sobre metrología y normalización, establece que tenemos 10 días para darle solución a la queja. Es una palabra que cambia, atención y solución, pero lo que representa es un gran compromiso, porque ya no puedo decirle, ¿sabe qué? Su queja sí procede y en 3 meses le tengo un resultado, ¿no? Ya lo atendí, pero no estoy obligado a resolverlo, pero ya lo atendí en 10 días. Ahora la ley de infraestructura dice, tienes que resolver las quejas en un plazo no mayor de 10 días naturales. ¿De acuerdo? Entonces aquí, en esta parte, hay que comunicarle al cliente sobre el estatus de la queja y las acciones para darle solución. Aquí yo no le voy a decir, ¿sabe qué? Espéreme porque voy a recolectar lo de los demás de mis clientes. No. ¿Sabe qué? Si procede su queja, vamos a pasar a recolectar su producto o ya no los trajo, perdón, ¿sabe qué? Le vamos a devolver su dinero, ¿no? O le vamos a dar una nota de crédito que es dinero que le va a servir para una futura compra, ¿no? O si voy a hacer lo que usted pidió, le voy a cambiar físicamente el producto o le voy a devolver su dinero, dependiendo de lo que él haya pedido, nosotros contestaremos si sí procede su petición o no, ¿de acuerdo? A lo mejor le decimos, ¿sabe qué? No se lo puedo cambiar físicamente porque no tengo producto ahorita que pueda entregarle, no tengo producto disponible y por lo tanto le hago la nota de crédito, pero en cuanto tenga ya producción, pues le hago llegar las piezas y ya a cuenta de ese mismo dinero que queda a resguardo, ¿no? Entonces, este es algo que también es una actividad que deberíamos de hacer. Y por último, implementar las acciones correctivas. Y bueno, ahí lo que ya vimos, el seguimiento correspondiente, etcétera, ¿no? Algo que es muy importante cuando se enfoca a un producto es esto, el análisis del producto no conforme y sobre todo comunicarle al cliente que su producto no está bien y que necesitamos recogerlo. En este caso, pues el producto ya lo tenía él mismo nos pide que pasemos a recogerlo, pero si hubiéramos encontrado una salida no conforme y aunque el cliente no sepa, pero nosotros nos damos cuenta, este proceso de documentar el análisis es obligación de nosotros e informarle al cliente que su producto tendrá que ser detenido y recolectado porque encontramos alguna falla. ¿Se acuerdan que les dije que ha habido muchos casos, ¿no? En Cofepris es el pan de cada día. En los vehículos también ha sucedido, ¿no? Entonces, a lo mejor pues son cosas que
que porque las he vivido, las sé, pero a lo mejor así en otras cosas también ha pasado, ¿no? Que en los dulces, por ejemplo, les decía yo que en el huevo Kinder ha pasado, algunos cereales de Kellogg's ha pasado, en fin, ¿no? Cosas que aunque nosotros no sepamos, la empresa se dio cuenta que algo sucedió a través de un análisis de producto no conforme y por lo tanto, hacen la recolección del producto, ¿no? Para los que están en el área de alimentos, tengo un video grabado que habla del retiro de producto. Lo pueden buscar en YouTube, en mi canal, y ahí tener acceso a cómo funciona un proceso de retiro de producto. Para los que no estén en el área de alimentos y quieran saber cómo funciona un retiro de producto, en el área de alimentos y funciona de la misma naturaleza que en el farmacéutico, que en el cosmético, etcétera. eh, Lleva casi la misma naturaleza, lo único que cambia es el producto y por ende a lo mejor algunas cuestiones de detalle, pero la misma secuencia, casi el mismo proceso va. Entonces ahí les recomiendo que los que no se han suscrito a mi canal se suscriban para que tengan acceso a todos los videos, sean más visibles y también pues si subo otros videos relacionados les lleguen las notificaciones para que a lo mejor, aunque ustedes no estén entrando constantemente a mi canal, si llega un tema que sea de su interés, pues lo puedan revisar. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si con esta más o menos secuencia de pasos, más o menos veamos todo lo complejo que es tener una no conformidad y sobre todo si entra por parte del cliente la notificación. Pregunta. Si el cliente me dice, oye, Silvia, hermosa, fíjate que tengo 100 piezas que tienen una apariencia lechosa. Bueno, aquí me faltó detallar la parte del producto, porque aquí entra hasta la parte de la especificación técnica y todo eso que sirve para caracterizar un producto, ¿no? Pero bueno, no, como no todos estamos en la industria de la producción, pues no me fui hasta allá más que lo común que debería de ser para todos. Pero les decía que si un cliente llega y me dice, oye Silvia hermosa, fíjate que tengo estas 100 piezas que tienen una apariencia lechosa, hazme un favor, no seas malita, cámbiamelos, ¿no? Aún que él hable así todo amoroso y con toda la paciencia, no me urgen, ahí para cuando las tengas, aún que él diga, no te pasa nada, ahí cámbiamelas cuando puedas, tiene que documentarse como una queja, ¿de acuerdo? Porque es algo que ya está manifestando el cliente que no se cumplió con los requisitos del producto o del servicio o de sus requisitos propios del cliente. Entonces, así a veces me dicen las organizaciones, ¿no tienes quejas? No tengo quejas. Y entonces esta devolución de productos, ¿por qué? No, es que, o sea, sí, el cliente nos ha devuelto el producto, o sea, sí, pero nunca se ha quejado. O sea, siempre lo ha visto de una manera muy cordial, el cliente colabora mucho con nosotros. Pues sí, pero aunque el cliente colabore contigo, ya es una queja porque es una evidencia de incumplimiento a los requisitos del cliente. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si hasta ahorita les haya quedado alguna queja, alguna duda o los dejé peor que cuando empezamos. Platíquenme. Silvia, de lo que acabas de mencionar, que hay que darle solución a las, soluciones a las quejas en un tiempo no mayor a 10 días, ¿te refieres a todos los giros? Sí, porque es una ley y esa ley aplica a todos los sectores, no importa si es farmacéutico, alimentos, servicios, productos, no importa, esa es una ley que debemos todos de cumplir. Ok, gracias. ¿Alguien más?
Sí, cuidado, mi amor. ¿Alguien más? ¿Alguna duda, comentario? A mí me quedó ya muy claro. Gracias. Ok. Ok, Paloma, perfecto. Fíjate que aquí algo que sí es muy importante es que tengamos bien documentado cada paso que damos en atender estas quejas, en atender este tipo de no conformidades, porque de aquí también parte mucho dijimos, ¿no? A lo mejor parte de atender este tipo de quejas hay que voltear a mirar la matriz de riesgos, hay que voltear a mirar mi análisis del contexto, pero también cuando ya estamos hablando de productos, hay que voltear a mirar la estabilidad de nuestros productos y a lo mejor los procesos de aseguramiento de la calidad, ¿no? Entonces, no nada más es algo sencillo, es algo que siempre debemos de tener una mirada global ante todo lo que se nos va presentando y saber que todo repercute que tengo que documentar una queja, repercute que tengo que documentar una no conformidad, una acción correctiva, un análisis del servicio no conforme. Entonces aquí ya tengo 4 formatos, nada más en tenor de atención a esta no conformidad. Échenle si le sumamos el análisis a lo mejor análisis de tendencias en los estudios de estabilidad, ¿no? A lo mejor la ejecución de algunos estudios químicos, fisicoquímicos, microbiológicos, a lo mejor el cambio de alguna materia prima, a lo mejor el ajuste en el proceso de agitación o a lo mejor el ajuste en cualquier otra parte del proceso de fabricación o cambio de un material de empaque, porque resulta que a lo mejor le da la luz y resulta que acabamos de encontrar que es fotosensible, etcétera, ¿no? Entonces, todo lo que conlleva siempre va a ir, eh, pues sí, relacionándose con los procesos y relacionándose con N etapas, ¿no? O N características del sistema de gestión de la calidad. Entonces, siempre mantengan esa visión global, donde más está afectando esta queja, puede hacer una oportunidad de mejora, donde más estaría beneficiando esta oportunidad de mejora para tener un impacto completo, para tener no parches en el sistema. A veces me he encontrado con que nada más responden a la no conformidad y no se encargan de revisar esta parte, ¿no? Del análisis del producto no conforme nos obliga a ver más allá. ¿Qué otros lotes de producto están en la misma situación? ¿O qué otros tipos de producto que a lo mejor se procesaron en la misma máquina fueron afectados? O sea, siempre debemos ir más allá, ¿no? A veces con mis clientes me dicen, ay, Silvia, es que tú te tiras al piso. Bueno, esa es mi obligación, porque yo necesito ver siempre más allá de todo lo que está pasando. A lo mejor para ustedes el dueño, los gerentes lo ven desde su punto de vista y pues no lo ven tan impactante, pero yo que lo veo a nivel macro y a nivel con el enfoque a procesos, con el pensamiento basado en riesgos, siempre lo veo y por eso me dicen, es que te tiras al piso, porque yo siempre lo veo global y veo los impactos que podría haber por un descuido, por una no conformidad, ¿no? Entonces, ustedes al ser responsables de calidad o a estarse formando como responsables de calidad, eso es algo que ustedes deben de irse haciendo hábiles para poder mirar de una manera global el sistema de gestión de la calidad y siempre es tener en mente los principios de gestión de la calidad, el pensamiento basado en riesgos, el enfoque a procesos, etcétera, ¿no? Entonces, eso me va a permitir siempre tener una visión integrada del sistema para poder, pues, dar seguimiento a a los posibles efectos de una no conformidad y, por lo tanto, pues, garantizar mejor el cumplimiento y eficacia de este. ¿De acuerdo? Bien. ¿Hasta aquí alguna duda, comentario?
pues entonces, chicos, llegamos al término de este curso. La verdad es que termino muy contenta con este curso, termino muy satisfecha porque sí, aunque una disculpa por esa desviación, si se dan cuenta, pues obedece a los 2 días que no pude atenderles, ¿no? Pero si no hubiera sido por las faltas que tuve que tener por cuestiones de mi salud, hubiéramos cerrado muy bien en las 10 sesiones, y bueno, pues no me queda más que agradecerle su paciencia, su compromiso, su empatía hacia este desarrollo y pues bueno, pues damos por cerrado este tema. Si no tienen ninguna otra duda, comentario, estamos terminando. Muchas gracias, Lore. Gracias, y Sí, buenas Luis, pues tardes. nada más para agradecerte. Ay, perdón. Perdón, sí, Lore, te escuchamos. Sí, gracias. Nada más para agradecerte, como siempre, toda la retroalimentación. Yo encantada, fascinada cuando nos explicas. No me canso de escucharte. Muy, Ah, muy bien, muy detallado. Este, Me vas aclarando todavía más las cosas. A veces manejas ejemplos muy sencillos que podríamos decir con los que vivimos día a día en casa, pero en un principio yo me cuestionaba y decía, ¿por qué no nos pone un ejemplo más industrial, no? Pero no, ¿qué crees que muy bien, ¿eh? O sea, el que lo pongas con un ejemplo tan simple que puedes vivir en tu casa, te ayuda a entender mejor las cosas. Ya entendí por qué, por qué das ese tipo de ejemplos. No, todo muy bien, Silvi, muy a gusto, con esa idea de cómo nos explicas, como te dije en un principio, como siempre más bien te lo he dicho, tú me hiciste como volver a retroalimentarme del puesto como responsable en calidad, porque no es tan sencillo, es muy complejo, pero gracias a tus cursos que he tomado, me has hecho visualizarlos desde otro punto de vista y enamorarme nuevamente de este tipo de puestos que implican una gran responsabilidad, pero que está muy padre porque finalmente nosotros tenemos esa pues responsabilidad y como la actividad de coordinar y de guiar a muchos de los dueños del proceso que sí tienen idea, pero siempre necesitan como una guía. Y esa es parte de las responsabilidades que tenemos como responsables de calidad. Muchas gracias, Eli, por todo. Gracias a ti, Lore, gracias a todos ustedes. Y gracias Paloma, a ti y a los compañeros. sí, Bye. por toda su retroalimentación. Sí, exactamente. Gracias. Gracias, Lore. Paloma, ¿querías comentar algo? Ok, maestra Angélica, ¿quería comentar algo? Sí, solo darle las gracias por el tan interesante curso y agradecerle también la modalidad en línea que nos está, que bueno, que es una ventaja para las ocasiones en que queramos volver a escucharlo y de igual manera, si no pudimos asistir, pues volver a tomar el curso. Muchas Ya gracias. tenemos otra víctima. Excelente curso. Sí, ¿verdad? El servicio social. Es que le digo a Linda, digo, yo tengo. Ajá. Dulce, ¿quieres comentar algo? Sí, claro, sí. Creo que no está hablando con nosotros. Bien, Paloma, ¿no puedes habilitar tu micrófono? Bueno, ¿alguien más que quiera? Sí, Paloma, te escucho. No, muchísimas gracias, como siempre, con mucho aporte, muchas enseñanzas y súper completo. Muchas felicidades por Muy bien, muchísimas gracias, Paloma. Maestra Dulce, ¿quieres comentar algo?
Ok, bueno, chicos, no sé, ahí quién más. Adriana, ¿quieres escribirnos algo en el chat? O si puedes habilitar tu micrófono. José Miguel, ¿quisieras comentar algo ya para dar el cierre de este curso? Pues en general para darle las gracias, porque la verdad es que sí es, o sea, es mucha información y bueno, como que cuando lo vuelves a echar, como que lo vuelves a entender, o sea, como que si lo vuelves a revisar, entiendes como algo que no has entendido antes. Entonces sí es como algo de que se tiene que ir como de alguna manera retroalimentando o seguirse estudiando, de alguna manera de decirlo, para poder como realmente implementarlo de una manera adecuada. De acuerdo, muy bien. Muy bien, pues espero que les sirva mucho. Muchísimas gracias. Stephanie, ¿algo más que quieras finalizar o? Sí, bueno, muchas gracias, Silvia, por todos los ejemplos. Yo creo que fueron muy claros y me ayudaron a entender muchas cosas. Y pues nada, muchas gracias por todo. Excelente, Stephanie. Muchísimas gracias. Maestra Dulce, ya para finalizar, ¿quieres comentar algo? Veo habilitado tu micrófono, oye. No, ya lo puse en el chat, Silvia. Muchas gracias. Excelente. Muy bien. Bueno, pues excelente, chicos. Ahora sí que damos por cerrado ya el 100% de la revisión de los requisitos del estándar ISO 9001. La agradecida soy yo, la verdad, de toda su paciencia, de todas sus aportaciones también. Y pues espero que no sea el único curso, espero verlos más adelante en otros. Quedamos que nada más escríbanme por vía WhatsApp quienes están interesados en el de auditores para compartírselos. Maestra Dulce, tú me dijiste ayer que sí. Ahora que los empiece a compartir, pues te lo comparto, pero igual los demás que estén interesados en un curso en el curso de auditores, avísenme para compartírselo. Yo sé que hay ahorita muchos que no pudieron estar en la sesión de hoy, pero segura que lo van a revisar en sus tiempos y que van a escuchar esto, pues de igual manera, cuando lo escuchen y están interesados, mándenme un WhatsApp con su correo electrónico, porque luego olvido los correos y así ya es más fácil buscarlos, para poderles dar acceso al curso de formación de auditores, ¿de acuerdo? Recuerden también que está, para los que tengan interés o duda del retiro de producto, está en el canal un video relacionado con el retiro de producto en alimentos, pero les digo, la naturaleza pues prácticamente es la misma, les puede servir bastante. Y bueno, pues también estaríamos haciendo más adelante otros temas y si me lo permiten, les estaré compartiendo la difusión para que si están interesados, pues lo puedan tomar. ¿Listo? Muchísimas gracias a todos y que tengan una excelente tarde. Igualmente, gracias. 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 Hasta luego, Hasta buenas luego. tardes. Gracias. Buenas tardes a todos.